Son las 6:01 en este gobierno de la tarde y ahora se inicia la hora de don Álvaro Albelo. Bienvenido, don Álvaro. Gracias, Esteban Delgado. Mi más sentido pésame a Iluminada Muñoz, que ayer perdimos, y yo sabía, sin ser adivino, pero conociendo un poco, que ese equipo no iba a reaccionar. O sea que a ese equipo le esperaba un sotanazo, de manera que nuestras prédicas, nuestros deseos iluminadas se fueron para el carajo. Perdimos de la vecina isla de Puerto Rico, donde hay un material de primera categoría en la isla, jugando a nivel de liga menor y a nivel de grandes ligas. Pero ya eso pasó, y lo que pasó eso, de manera que vamos a entrar en materia con Esteban Delgado. Tomamos de inmediato llamadas para escuchar a las personas que quieren consultar con don Álvaro Albelo al 809-732-0101, 809-221-0101 desde el interior y desde el exterior, 855-221-0101. Recuerden que al tomar sus llamadas tienen que bajar su radio o cualquier otro tipo de dispositivo mediante el cual estén escuchando la emisora para evitar retorno y para que así entonces la llamada pueda entrar nítida. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Albelo, diga usted. Sí, buenas tardes para usted y don Álvaro. Don Álvaro, ¿quién fue que dijo que si algún día la mierda tiene valor, los pobres nacerán sin culpa? Si algún día la mierda vale algo, los pobres serán ricos. Eso lo dijo nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, don Álvaro. Don Álvaro, una pregunta. En un escenario similar del Clásico Mundial, similar, pero en la era de Trujillo, ¿el manager se lo hubiese llevado Trujillo? No. Trujillo no se metía en esas cosas. Además, no le interesaba el béisbol, ni el desarrollo, ni el desenlace. Solamente aquel caso del short del Escogido, Andrés Roger, aquella bofetada que le dio Petán y aquel lío, y Trujillo garantizó a los peloteros y fue por primera vez al Estadio Quisqueya. Presenció un partido por primera vez, Trujillo. De manera que el generalísimo vivía al margen del béisbol profesional dominicano y aún con el no profesional. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, buena. A don Álvaro, quiero saber sobre la ideología de Juan Bosch. ¿Cuál de los últimos 3 presidentes dominicanos se parece a Juan Bosch? Ninguno se parece a don Juan. Don Juan tenía ideas muy personales, ideas evolutivas, ideas progresistas, un hombre de ideas moderadas, vamos a decir que un marxista moderado. O sea que no podríamos decir que tal o cual presidente que hemos tenido se parecía a don Juan, porque a don Juan no se le parecía nadie. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Buenas tardes, Esteban. Santiago César. Pregunta para don Álvaro. Al día de hoy, su parecer para el 2024, ¿cuál es? ¿Qué es lo que él cree? Porque no soy brujo. Para el 2024. El 2024 habrá elecciones, ustedes irán a votar, usted irá a votar por el candidato que más le atraiga, que más le convenga, etcétera, etcétera. Pero decir yo aquí que en el
en el 2024, perdón, va a pasar tal o cual cosa, sería yo estaría tratando de convertirme en una especie de brujo de la política. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga. Sí, buenas tardes. De Higüey, Manuel Villavicencio. Mi respeto y cariño para ustedes. Don Álvaro, geográficamente hablando, ¿dónde queda el estrecho de Magallanes y cuál es su importancia? Estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes es una ubicación europea, aunque originalmente fue hispanoamericana. El estrecho de Magallanes, Magallanes el nombre porque fue el primero que le dio la vuelta al mundo, por eso le pusieron lo de Magallanes al dar la segunda vuelta al mundo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga. Esteban, ¿cómo está usted? Todo en orden, diga. Mi saludo para don Álvaro y mi respeto. La pregunta, por favor. A ver si él puede informarme si Gardel tuvo hijos o no, Carlos Gardel. No, Gardel no tuvo hijos. Gardel, el hijo de Gardel, era el tango, que lo cantó como nadie. Nadie ha podido hacer lo que hizo Carlos Gardel, el maestro, con la interpretación del tango, de los tangos, del tango como música folclórica. Un intérprete extraordinario. En cuanto a eso de tener hijos, no tuvo hijos, nunca se casó, tuvo uno que otro romance, pero de ahí no pasó. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buenas, Esteban. Don Álvaro, ¿qué le parece a usted la inclusión de Ramiro Mato en la Academia de la Ciencia? La próxima llamada. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga usted, adelante. Buenas tardes, Carlos Cornelio de Higüey. La siguiente pregunta es, don Álvaro, perdone mi ignorancia. Yo estoy acostumbrado a leer libros, por ejemplo, de Paulo Coelho, La Quinta Montaña, Río Piedra me senté y lloré, entre otros. Luego me encuentro con un libro muy mencionado que se llama Don Quijote de la Mancha, muy diferente a los libros que yo había leído. Lo dejé por mitad prácticamente. ¿No? Nace la literatura hispana, la literatura hispanoamericana. Es un cambio completo de la didáctica que prevalecía en ese momento. O sea, Miguel de Cervantes y Saavedra es el padre de la literatura iberoamericana. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga. Buenas tardes, Nelson Mena de Senoví. Mira, yo quería preguntarle a don Álvaro, que es un hombre que se preocupa por nuestro país. ¿Hará falta aquí control de precios, sí o no? Que si hace falta un sistema de control de precios en la República Dominicana, don Álvaro, pregunta él. Pero que pregunte de una forma que uno lo escuche. ¿Tú lo estabas oyendo claramente? Se oía un poco bajo el teléfono, parece que estaba medio... No, simplemente no se oía. Ahora, en cuanto a esa pregunta, si tú lo interpretas correctamente, yo le diría que hable con una autoridad de esas que tienen que ver con ese ramo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buenas tardes. A ver, güey. La pregunta... Se está cortando, don. Tiene que llamar otra vez porque se está cortando. Está intermitente. Gobierno de la tarde, buenas. Su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro, que el Señor me lo bendiga. La pregunta que yo quiero saber, don Álvaro, ¿en qué año usted se retiró de la trampa de las votaciones? En 1970, 72, 73, por ahí. Pero eso no tiene ninguna importancia. Las cosas han seguido
más o menos las mismas, y yo no me arrepiento de haberme retirado de la trampa. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Sí, bueno. Don Álvaro, yo soy de la provincia de María Trinidad Sánchez y sé que lleva el nombre de María Trinidad Sánchez. ¿Cuál fue el papel más importante que jugó María Trinidad Sánchez? No, el ser hermana de un héroe nacional, ella misma ser una heroína, y específicamente, si fuéramos a decir algo, pues diríamos que fue la que dirigió el equipo que bordó la bandera nacional, esa misma que Francisco de Rosario Sánchez llevó a lo que sería el altar de la patria, ahí donde fue derrotada una guarnición haitiana, y donde Sánchez se convirtió en el primer dominicano que enestó la bandera nacional. No hay duda de que ella, una protectora de los mejores intereses del pueblo dominicano, el 27 de febrero de 1945, ¿verdad? Lo celebró Santana, celebró entre comillas, aunque para él era celebración, fusilando a María Trinidad Sánchez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Buenas tardes. No. Don Álvaro, Mamá Tingó era dominicana, existen generaciones. Mamá Tingó era en parte dominicana, en parte haitiana, pero es un caso muy triste, es un caso muy lamentable. Es toda una comunidad exterminada, masacrada, ¿verdad? Durante uno de los periodos más funestos de la dictadura de Joaquín Balaguer. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. La doble nacionalidad. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro, diga. Salud. Una pregunta. Toda esa industria que dejó Trujillo, ¿quién se quedó con eso, don Álvaro? Todas esas industrias, la mayoría pasó a manos del Estado. Otras fueron adquiridas por elementos particulares que se apropiaron, usaron su influencia como ministros, como balagueristas de primera categoría, como gente ligada a los principales estamentos militares, y entonces se apoderaron de esas empresas, las convirtieron en propias. Un aporte, don Álvaro, sí, porque muchas de esas empresas también pasaron a manos del Estado a través de lo que se conoció inicialmente como la Corporación de Fomento Industrial, lo que era la Corporación de Fomento Industrial, y luego la Dirección General de Corde, que era donde estaban agrupadas la mayoría de las empresas del Estado que eran originalmente de Trujillo. Claro, las que se quedaron en el Estado, como usted dice, una gran parte fueron adquiridas por representantes del sector privado de diferentes maneras, algunas hasta cuestionables. Claro que sí. Muy bien dicho, Esteban. Gobierno de la tarde, buenas. Su pregunta para don Álvaro. Buenas. Esteban, me gustaría preguntarle a don Álvaro si él me podría decir quién fue Al-Juarizmi. Primera vez que oigo ese nombre. Nunca lo he oído. Si usted quiere, repita la llamada para que diga de quién se trata, de quién usted está hablando, porque yo personalmente no lo sé. Vamos a una pausa.